Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar básicamente de la homeostasis glicémica y lo que es la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Comenzamos hablando por unos conceptos fundamentales de lo que es el metabolismo de los diferentes alimentos. Cuando uno ingresa alimentación por la dieta, le está ingresando en forma de carbohidratos, que son polisacáridos, en forma de grasas y en forma de proteínas. Las rutas metabólicas básicamente es que los carbohidratos son degradados hasta glucosa, o sea, de polisacáridos a monosacáridos por las enzimas digestivas. Esta glucosa tiene varias vías. Obviamente lo primero es absorberse y aumentar la glucosa sanguínea hasta niveles normales que van máximo postprandialmente hasta los 140 miligramos por decilitro. Cuando el nivel de glucosa sobrepasa los 180 miligramos por decilitro, en el riñón sucede una cosa que se llama supera el transporte máximo tubular de glucosa y empieza a excretarse por la orina, lo que ocurriría en un diabético. Condiciones normales, entonces facilitada por insulina, estaría que la glucosa puede ir a almacenarse en los tejidos como glucógeno en un proceso que se llama glucogénesis y también va al cerebro para ser metabolizado, obviamente utilizado por el metabolismo normal del cerebro o por el metabolismo tisular. Aporta a la glucosa sanguínea un proceso que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos, por ejemplo, aminoácidos que se convierten en glucosa y otras sustancias. Y entonces por la vía, digamos, de las proteínas son degradadas también por enzimas digestivas, aminoácidos, para ser absorbidos en la sangre, y en la sangre pueden tomar la vía, bien sea de formación de proteínas nuevamente, en el tejido muscular, en los diferentes tejidos, síntesis proteica, lo cual es facilitado por insulina, o los aminoácidos pueden seguir la vía, por ejemplo, de la gluconeogénesis. Cuando los ácidos grasos ingresan al sistema digestivo, también son degradados por enzimas digestivas y pueden tomar varias rutas. Una primera ruta sería ir a metabolizarse en los diferentes tejidos. Otra ruta sería la ruta de aumentar los niveles de ácidos grasos en sangre, y por esta vía entonces, facilitado por insulina, estaría en un proceso que lo facilita la lipoproteína lipasa, que ha sido transportada a través de digamos, los kilomicrones y las VLDL. La lipoproteína lipasa lo que hace es degradar ácidos grasos y glicerol, y los ácidos grasos se absorben hacia la grasa, el tejido graso, para unirse con la glucosa que procede, el glicerol que procede de la glucosa, y se forman ácidos grasos que se acumulan como triglicéridos en la sangre. Obviamente, si hay un exceso de esto, pues también pueden ser utilizados en el metabolismo tisular. Por ejemplo, lo que ocurriría en una diabetes mellitus, un aumento de ácidos grasos, una disminución de la insulina, lo que haría es aumentar la oxidación de ácidos grasos para convertirse en cetoácidos. Y también existe obviamente la lipólisis cuando hay exceso obviamente de estas sustancias. Cuando hay inhibición de insulina también ocurre la inhibición de la enzima lipolítica, la activación obviamente por la falta de la insulina, por resistencia, ocurre un proceso de lipólisis que hace que aumente los ácidos grasos circulantes. Todo este proceso, como glucogénesis, el proceso de síntesis proteica y el proceso de lipogénesis, está facilitado por la insulina. Aquí vamos a ver otro concepto de cuando la glucosa ingresa, sobre todo en el hígado, y que ocurre solamente en el hígado, es que es fosfatada, ocurre glucosa 6-fosfato, y esa puede seguir la ruta de la glucogénesis para producir glucosa, eso lo facilita la insulina, o puede seguir la ruta de la degradación, que también tiene un aporte importante en el metabolismo de ella, en gliceraldehído 3-fosfato, y en la glucólisis finalmente va a piruvato y va a ácido láctico para producir 2 ATP, si en condiciones de anaerobiosis. En condiciones de aerobiosis, lo que ocurre es que el piruvato entra al ciclo de Krebs, entra al ciclo de la acetilcoenzimada, y esa acetilcoenzimada puede tomar varias rutas. Una de las rutas sería conversión de ácidos grasos y en últimas en el hígado producción de cuerpo cetónico. Ese ciclo de el ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, en últimas
lo que va a aportar también es la producción de ATP, ¿sí? De agua, y facilita obviamente el transporte de electrones. Aquí se producen más o menos 36 ATPs. Eso es en condiciones de aerobiosis. También es facilitado aquí para la glucogénesis por la insulina. Y aquí vamos a ver varios actores. El primer, digamos, actores en lo que tiene que ver con el metabolismo de la glicemia, estaría el hígado, estaría la grasa y estaría el tejido muscular y el tejido celular. En condiciones normales, entonces la glucosa va al hígado y en el hígado puede ser utilizado obviamente para producción energética o también, también es utilizado para almacenamiento como glucógeno y también la glucosa aporta cuando se convierte en glicerol al unirse con ácidos grasos para convertir obviamente almacenarse como en forma de lipoproteína de muy baja densidad LDL e irse a la circulación para transportar obviamente las moléculas también del colesterol. Si hay mucho ácido graso en exceso hay beta oxidación y se producen cuerpos cetónicos que también pueden ser utilizados por el cerebro para producir energía. La glucosa circulante también es una fuente energética importante junto con los ácidos grasos en el cerebro y como les decía, en el proceso de disminución de glucosa sanguínea hay glucogenólisis y obviamente esa glucogenólisis hace de que la glucosa se libere a la circulación. ¿Qué ocurre en el tejido graso? En el tejido graso los ácidos grasos que proceden básicamente de los kilomicrones y los lipoproteínas de muy baja densidad se unen a glicerol que procede del metabolismo de la glucosa para formar triglicéridos en una molécula unida, digamos, encapsulada con perilipina, y también el glicerol puede ir a liberarse a la circulación para producir gluconeogénesis hepática, esto en condiciones, por ejemplo, de deficiencia de insulina. Los ácidos grasos cuando se degradan de los triglicéridos también pueden, en ausencia, digamos, en disminución de insulina o resistencia a la insulina, irse a la circulación y van al músculo también para hacer fuente energética. ¿Qué pasa en el músculo? En el músculo la glucosa entra, se puede almacenar como glucógeno, puede ir al ciclo de Krebs, a glucólisis inicialmente para formar piruvato, que entra al ciclo de Krebs. Y cuando hay un exagerado uso del músculo puede irse a ácido láctico que también va al hígado para producir gluconeogénesis hepática. Las proteínas también se pueden degradar en aminoácidos y también pueden ir a gluconeogénesis hepática. Esto sería como en términos generales lo que ocurre. ¿Qué pasa en el páncreas? En el páncreas existen los famosos islotes del Langerhans, que son ricos en células beta, pero también hay células alfa y células beta. Las células alfa, que son las que producen glucagón, son de menor cantidad. Las células beta, que son las más abundantes, que producen insulina y amilina. Y las células delta, que producen somatostatina. Aquí tenemos el páncreas, aquí tenemos páncreas exocrino, la mayoría del páncreas es exocrino y una pequeña porción es endocrina. Esta sería la parte exocrina, que es la que libera enzimas pancreáticas para la digestión. Aquí tenemos las células nuevamente ya y decimos que las células endocrinas representan apenas un 1 a 2% del páncreas, que existe más o menos 1 millón de islotes pancreáticos, cada una con 3.000 células y que hay un mosaico glandular. El 30% son células alfa que producen glucagón, el 55% son células beta que producen insulina, pancreastatina, betagranina y amilina, estas son las dos más importantes. El 10% son células delta que producen somatostatina, que es como un regulador de estas dos, y otras son las células PP que producen péptidos también pancreáticos. Esta es la molécula de insulina que tiene dos cadenas, una cadena alfa con 21 aminoácidos y una cadena beta con 30 aminoácidos unidos por los puentes disulfuro en los aminoácidos en la cadena 7 y más o menos en el 20 por puentes disulfuro. Esta es la molécula de insulina como se ve en la cromatografía y estos son los que prácticamente aíslan la insulina de este animal y son Banting y Best, Universidad de Toronto en 1921. Aquí está la insulina, se forma primero como una proinsulina que son 64-65 aminoácidos doble cadena que por medio de prohormonas convertasa 3 y 2 va degradándose, ¿sí?
y por medio de carboxipeptidasa se degradan moléculas más pequeñas hasta llegar por un lado a la insulina, que es de 30 y 21 aminoácidos, dos cadenas, y por el otro lado es el péptido C, que en algún momento se utilizó para decir que en la medida en que se aumentara o disminuyera el péptido C, estaba indicando que estaba pasando también con la insulina, es decir, de la proinsulina se produce el péptido C y se produce insulina también. Aquí está lo que ocurre cuando la glucosa es absorbida en la sangre desde el tubo digestivo, va al páncreas y a través de receptores GLUT2 entra, se produce se fosfata, entra al ciclo de la glucólisis para formar ATP. Esos ATPs que aportan esto lo que hacen es cerrar las compuertas del potasio y al cerrar las compuertas del potasio se produce una despolarización, hace que entre calcio y este calcio es el que va a las vacuolas que tienen insulina y hace que esas vacuolas se degraden para liberar insulina hacia la circulación. Parece que acá, en esta, digamos, en el primer momento que la glucosa se capta puede haber problemas que ocurren en el paciente diabético. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Cuando uno desayuna, normalmente la glucosa sube hasta 140 miligramos y en el mismo momento que sube la glucosa también se libera insulina. Esa es una respuesta en picos. Tanto la glicemia como la insulinemia se elevan concomitantemente. Lo que ocurre cuando en condiciones postprandiales que hay liberación de insulina, pues básicamente se activa la glucooxidación, la síntesis de glucógeno, la síntesis de grasas y la síntesis proteica. Cosa contraria cuando en condiciones cuando hay ayuno, se activa el glucagón y ocurre lo contrario. Hay aumento de glucogenólisis, hay aumento de gluconeogénesis hepática y hay aumento de cetogénesis. Esto es lo que habíamos explicado cuando está aumentada. Esto más o menos es lo que ocurre cuando llega la insulina. La insulina en el primer momento se une a un receptor. Después de unirse al receptor ocurre el segundo paso, que es fosforilar la insulina receptor, el sustrato insulina receptor. Después ocurre un tercer momento, que es básicamente que hay una síntesis, digamos, hay un mensaje al núcleo para que haya factores de transcripción y eso lo que hace es que se liberen, se sinteticen enzimas como los glucotransportadores para al final ir a la pared celular y captar glucosa. Eso es lo que ocurre normalmente. Ahí se está captando la glucosa. Ese es el mecanismo a través de un segundo mensajero. Y por último, hay un metabolismo de las enzimas para que sean degradadas y obviamente no estén todo el tiempo disponibles. Glucosa en sangre hace que se active la insulina se une, hace que los glucotransportadores básicamente vayan y la glucosa se pueda transportar dentro de la célula. Eso es en condiciones normales. Aquí está insulina receptor, aquí está como la glucosa se une al receptor GLUT2 en el páncreas, se produce un ATP, ¿cierto? Y esa producción de ATP es lo que hace que se liberen, haya una cascada para la liberación de insulina hacia la circulación y obviamente hagan los efectos que hace la insulina. Cuando hay insulina baja, obviamente esos GLUT2 baja la glucosa sanguínea y se produce un efecto contrario, no de captación sino de secreción. Aquí está un aumento de la glucosa plasmática como ocurre en condiciones postprandiales, activa receptores células beta pancreáticas para que liberen insulina. En el hígado se aumenta la glucólisis, se aumenta la glucogénesis, se aumenta la lipogénesis. Obviamente en el músculo y el tejido graso lo que hace es también estimular estos procesos y aumenta la glucotransportación, lo que ocasiona un biofeedback negativo para que después la glucosa comience a bajar. ¿Qué pasa en condiciones de ayuno? Que la glucosa está baja, las células alfa pancreáticas sensan para que se libere glucagón, en el hígado entonces se produce el fenómeno contrario, hay glucogenólisis para liberar glucosa hacia el plasma, en
como la insulina está baja, entonces el músculo y la grasa liberan ácidos grasos, aminoácidos y lactato para que haya gluconogénesis en el hígado y aumente los niveles de glucosa. Los cuerpos cetónicos también se pueden liberar y pueden ser usados periféricamente, sobre todo por el tejido cerebral. Esto en condiciones de solo ver alimento, se liberan el GLP-1, el péptido similar al glucagón, en las células enterocromafines del intestino, y también se libera el GIP. Eso hace que las famosas incretinas mejoren la secreción de insulina, mejora la respuesta de las células beta, disminuye la carga de trabajo de las células beta pancreáticas y las células alfa disminuyen la producción de glucagón. Esto todo lo hacen las incretinas que se liberan, y a nivel hepático obviamente lo que hace es disminuir la gluconeogénesis hepática. En el estómago ayuda a regular el vaciamiento gástrico y promueve saciedad y reduce el apetito. Eso es lo que hacen las incretinas y eso es lo que facilitaría medicamentos como el exenatide, como el liraglutide, lo que llaman análogos incretínicos o los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa que se usan como las famosas gliptinas, sitagliptina, vildagliptina y el linagliptina. Estos son los péptidos secretados en las células enterocromafines intestinales y este es el otro péptido que parece que en diabetes o están disminuidos o hay una resistencia a la acción de los mismos. Esto es simplemente que una vez se liberen, se degradan por medio de las dipeptidilpeptidasas, obviamente, una vez hayan actuado en el páncreas, estimulando insulina, disminuyendo la producción de glucagón. Aquí está entonces lo que ocurre en el metabolismo, cómo se regula el metabolismo de la glucosa. Aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el cerebro, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y la pineal. Aquí tenemos el páncreas, aquí tenemos el tejido graso, el tejido muscular, el tejido intestinal para que liberen incretinas, y está el estómago que también libera unas hormonas que se llaman las grelinas. Entonces lo primero que ocurre es una liberación de insulina, que lo que hace es aumenta la producción y la utilización de glucosa. A nivel de grasa y músculo, lo que hace es aumentar la sensibilidad y aumentar la absorción de la glucosa para que sea utilizado en la grasa y sea almacenado en forma de triglicéridos. En el músculo también se almacena y produce un biofeedback negativo a nivel hipotálamo hipófisis, disminuyendo el neuropéptido Y produciendo un efecto estimulando la melanocortina para disminuir apetito. El glucagón tiene un efecto contrario, aumenta la gluconogénesis hepática, y la amilina tiene un efecto parecido a la insulina. Por eso es que se están probando medicamentos análogos de amilina, que lo que hacen son efectos parecidos a la insulina. Las incretinas tienen efecto parecido obviamente liberando la insulina, y tienen efectos negativos sobre el apetito, actuando sobre el PPY, y esto sería la incretina GLP-1, que actúan sobre el neuropéptido Y para disminuir apetito y sobre la melanocortina. Este es el PYY, que es otro péptido intestinal que actúa sobre el vaciamiento gástrico, y está la grelina que se produce en el fondo del estómago, que lo que hace es básicamente producir un efecto disminuye, digamos, la saciedad. Entre más grelina habría menos saciedad, ¿sí? Aquí está la leptina que se produce en la grasa. La leptina es una hormona que se sintetiza en el tejido graso y tiene un efecto de saciedad sobre el eje hipotálamo hipofisiario. La resistina tiene un efecto de aumentar la resistencia a la insulina y tiene un efecto de menor captación de glucosa por parte del músculo y la grasa. Y la adiponectina, que sería una citoquina positiva, porque tiene efectos parecidos a la insulina en cuanto a que disminuye la resistencia a la insulina y aumenta la utilización de glucosa por parte del músculo y grasa. ¿Qué pasa en diabetes? Parece que hay un problema, o hay un problema en la secreción de la insulina, hay un problema en la sensibilidad de la glucosa y mayor resistencia a la insulina, hay problemas en la resistencia del músculo también, hay problemas porque hay aumento de la gluconogénesis hepática, hay problemas incretínicos porque al parecer hay disminución de producción de incretinas,
y hay problemas de apetito. Este es el famoso octeto ominoso inquietante de Difronso, que es quien mejor describió la etiopatogenia de la diabetes, entonces que dice que básicamente la diabetes es la resultante de una disminución en la producción de insulina por parte de las células beta con un aumento de las células alfa del glucagón. El paciente tiene un aumento en la lipólisis, una exagerada lipólisis. Los pacientes tienen un aumento en la reabsorción de glucosa por parte del tejido renal. Los pacientes tienen resistencia a la insulina. Los pacientes tienen un trastorno en el apetito y en los neurotransmisores que tienen que ver con él. Los pacientes tienen un aumento de la gluconogénesis hepática y los pacientes tienen una alteración en la producción de glucagón por parte de las células alfa que parece que están aumentadas. Esto es lo que llaman el octeto ominoso de Fronzo. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos faltaría 1, que sería el problema incretínico a nivel intestinal, que es una disminución en la producción de GLP, GIP o una resistencia a las incretinas. Entonces aquí es lo que ocurre previa a la aparición de la diabetes. Muchos pacientes tienen resistencia a la insulina, que puede estar mediado genéticamente y adquirido. Entonces esos pacientes tienen como denominadores comunes una intolerancia a la glucosa, un estado de prehipertensión o hipertensión, tiene obesidad visceral, tiene una reactividad aumentada con microalbuminuria, tienen cambios de procoagulación, tienen aumento de las triglicéridos con disminución de las HDL, tienen un estado inflamatorio persistente, tienen hiperandrogenismo y en últimas los pacientes son más susceptibles a la aterosclerosis, a la aparición de diabetes y obviamente a la steatosis hepática. Esto es lo que siempre se ha explicado con diabetes, en donde hay disminución de la secreción de la insulina, hay resistencia a la insulina y todo está mediado tanto genéticamente como hay factores ambientales que en última lo que hacen es que haya tolerancia disminuida a la glucosa y hay disminución de la secreción de insulina y el resultado final, si estos dos se perpetúan, se aumenta sobre todo la disminución de la secreción de la insulina, el paciente lo lleva a diabetes. Podemos terminar esta conferencia con la presentación, una diapositiva del doctor Jorge Luis Duque, quien les habla, diciendo que la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, controlable, es progresiva y es una enfermedad de alta prevalencia y por eso es un problema en salud pública, de etiología multifactorial porque asocia a factores genéticos, ambientales y es una verdadera epidemia, un origen importante en la obesidad y en la inflamación crónica de bajo grado, hay resistencia insulínica y hay insulinopenia, hay una falla en las células beta y hay una disfunción de células alfa, hay una hiperglucagonemia, hay un problema incretínico con las GLP y las GIP, el resultado final es una hiperglicemia, un trastorno del metabolismo tanto de la glucosa como de las grasas y las proteínas, hay complicaciones y agudas siempre en todos los pacientes y el órgano más afectado termina siendo el endotelio, hay macro y microangiopatía en cualquier órgano y por último, la diabetes la podemos considerar como el estado de inmunosupresión adquirida más frecuente en todo el universo. Muchas gracias y esperamos que este resumen de la etiopatogenia haya quedado muy claro.